Buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar en nuestra clase de geografía. En clases anteriores habíamos hablado del concepto de geografía y en las tres ramas en las que se divide la geografía, que es la geografía física, la geografía de población y pues en este caso vamos a hablar de la geografía económica y pues vamos a hablar de cómo la economía actúa en la sociedad. Hoy vamos a aprender también qué es la economía y las ramas auxiliares de la geografía y todos los conceptos que tienen que ver entonces con economía. Nuestro primer concepto pues que vamos a hablar es la geografía económica. Y la geografía económica es la ciencia que estudia las actividades económicas y sus relaciones con la explotación de recursos naturales y el proceso productivo. Dentro de la geografía económica tenemos entonces 6 ciencias auxiliares que son la historia, la antropología, la sociología y la demografía, las ciencias naturales, en específico la geología y la biología, la estadística y por supuesto pues la economía. Nosotros vamos a hablar un poco más sobre la economía y las otras 5 simplemente vamos a hablar rápidamente de ellas y su relación con la economía. La economía entonces es el estudio de la administración de los recursos para satisfacer las necesidades humanas y las reglas que rigen la producción y la distribución de bienes y servicios. La economía entonces tiene estos conceptos fundamentales que son la microeconomía, la macroeconomía, el mercado, el dinero, la inflación y la demanda. En el caso de la inflación y la demanda vamos a hablar más adelante cuando entonces hablemos del concepto de escasez para entonces entender cómo funciona la demanda y la inflación. En la presentación de hoy vamos a hablar de estas 4 que son el dinero, el mercado, la macroeconomía y la microeconomía. Dentro de la economía, entonces, como veníamos viendo, hay 2 ramas importantes que son la macroeconomía, que la tenemos acá a la izquierda, y la microeconomía, que la tenemos a la derecha. La macroeconomía involucra la actividad económica del Estado, es decir, que se refiere a la economía de un país. Y la microeconomía se refiere al comportamiento del mercado, incluyendo los consumidores, los productores y pues el mercado en general, pero de manera a nivel de empresas y algo pues más local. Dentro de las ciencias auxiliares de la geografía económica tenemos entonces la estadística. La estadística es la recolección y análisis de datos cuantitativos. Como vemos aquí en esta herramienta gráfica, vemos entonces que la estadística se apoya como método de diagramas, en este caso un diagrama de barras y un histograma. En el caso del histograma es para hablar de población, es decir, de la demografía, y en el diagrama de barras sí vamos a hablar entonces de datos ya económicos en sí. La estadística entonces se clasifica en estadística descriptiva y en estadística inferial, que pues esta última tiene que ver entonces con la población, hace entonces un muestreo o va a un lugar o a un punto para tomar muestras y entonces dar una descripción de ese punto o de esa muestra. Las ciencias naturales entonces que apoyan la geografía económica son la geología y la biología. En el caso de la geología es para entonces conocer la materia prima, pues es decir, el sector primario de la economía en donde se habla de la explotación de recursos. En el caso de la biología se apoya de la demografía para entonces conocer el comportamiento de una población y el entorno de esa población. Entonces, estas 2 ciencias naturales proporcionan el conocimiento básico de los recursos naturales y de sus usos posibles. Las siguientes ramas de la geografía económica son la sociología y la demografía.
En el caso de la sociología, que está acá al lado izquierdo, suministra el comportamiento a nivel colectivo, es decir, a nivel de sociedad. En el caso de la demografía, entonces proporciona el conocimiento o el comportamiento de los individuos y las dos en relación a este concepto que está acá, que es el consumo. La antropología le interesa la producción de significados socialmente compartidos. Esto quiere decir que a la antropología le interesa es el comportamiento del ser humano. El consumo también marca la diferencia en el comportamiento del ser humano. Entonces no es lo mismo una sociedad de consumo norteamericana a una sociedad de consumo como la de nosotros, en donde en la norteamericana, pues entonces ellos no reparan nada, todo lo compran. En cambio, pues nosotros sí tratamos de reparar las cosas que se nos dañan, primero las reparamos antes de ir a comprar y si no tiene solución, si no tiene arreglo, pues entonces compramos un objeto nuevo para satisfacer nuestra necesidad. Entonces son dos comportamientos diferentes del consumo y pues a eso le interesa entonces la antropología desde el punto de vista del comportamiento del ser humano. Y la última rama auxiliar de la geografía económica es la historia. La historia es el estudio de las sociedades a través del tiempo y brinda la información de la dinámica de las actividades económicas. Entonces no es lo mismo la economía durante la época feudal a la época mercantilista y pues a la actual que pues es el capitalismo. Entonces ese comportamiento o esa evolución de la economía lo estudia la historia. Listo. Función de la geografía económica. La geografía económica genera conocimientos que permiten comprender la realidad económica y que pueden ser aplicados entonces a la sociedad. Se produce a través de tres áreas: la comprensión de la evolución del espacio geográfico y económico, la planificación del espacio y el ordenamiento del territorio. Los procesos económicos también hacen parte de la geografía económica. Esos procesos económicos son tres, que son la producción, la distribución y el consumo. Si nos fijamos acá, estamos hablando de los tres sectores de la economía. El primer sector sería la producción, el segundo sector sería la distribución y el tercer sector sería entonces el consumo. Ya el último sector sería entonces la tecnología, que es la que nos permite realizar la publicidad o pues lo que vemos en redes sociales, que pues podemos comprar de manera más directa sin ir a un mercado o sin ir a un almacén de cadena, sino que podemos satisfacer la necesidad de manera rápida. Dentro de la producción, entonces vemos que a partir de la extracción de una materia prima podemos obtener un producto. Entonces aquí vemos el algodón, obtenemos entonces una camiseta. Luego pasamos a la distribución, que pues por medio de la distribución tenemos entonces la circulación o la distribución, que pues ahí estarían entonces el sector secundario y terciario. Y por último tenemos entonces el consumo y pues aquí tenemos las fases del proceso económico. La actividad económica se obtiene en los bienes y servicios que cubren las necesidades de los individuos y la sociedad. Entonces aquí vamos a ver un poquito más a fondo la anterior herramienta gráfica. La producción, la circulación, la distribución y el consumo. En la producción se explotan y se transforman los recursos naturales y se producen bienes o servicios. En la circulación, estos bienes y servicios son llevados entonces a los mercados por medio del transporte. En la distribución es el reparto de estos bienes y servicios entre las personas a través de la actividad económica, es decir, a través del mercado, aquí en la distribución. Y por último tenemos el consumo, que es el uso de los bienes y servicios que pues se utilizan para satisfacer las necesidades. Aquí lo vemos de manera lineal,
pero pues ya como hemos visto videos anteriores, nos damos cuenta que la economía no es lineal. Inicia con la producción, finaliza con el consumo y nuevamente empieza entonces este proceso o este círculo. Agentes económicos que intervienen entonces en la geografía económica. Esos agentes económicos son la economía doméstica, las empresas, el sector público y los organismos económicos internacionales. ¿Qué son esos agentes económicos? Son los individuos o los grupos que intervienen en la economía. Entonces, esa economía doméstica, que sería entonces el primer agente, son los individuos o familias que ofrecen su trabajo. Es decir, nosotros para poder tener poder adquisitivo o dinero debemos trabajar para entonces poder intervenir en la economía. Si nosotros no tenemos dinero, si no trabajamos, entonces no podemos satisfacer nuestras necesidades porque no podemos ofrecer dinero a cambio de un bien o de un servicio. Las empresas es el segundo agente económico que sirve para producir los bienes y servicios que pues precisamente consume la economía doméstica, es decir, los individuos o las familias. El sector público son las instituciones que intervienen en la economía y esas instituciones son las que hacen parte del gobierno. Y por último tenemos el agente económico, que son los organismos internacionales, que pues ya es el mercado exterior. El flujo circular de la economía es la relación entre los distintos agentes económicos, es decir, los que acabamos de ver. La economía doméstica, las empresas, el sector público y los organismos económicos. Aquí entonces vemos que hay dos colores en nuestro diagrama. Vamos a ver primero cómo actúa el rojo, que tiene que ver entonces con el flujo de dinero. Ese flujo de dinero inicia con las familias, que entonces deben adquirir salarios o deben adquirir un dinero para entonces poder obtener un bien o un servicio. En el caso del mercado, lo vemos aquí con las empresas. Ellas ofrecen bienes y servicios a estas familias y esos bienes y servicios interviene el mercado, que es en donde entonces nosotros damos dinero para obtener esos bienes y servicios. Dentro de los dos, dentro del agente económico que son las familias y las empresas, tenemos como intermediario el Estado, que su función es simplemente intervenir, pero no de manera directa, sino indirecta, en la regulación de los precios. El mercado es donde se lleva a cabo el intercambio de vender o de comprar. Es ese escenario en donde se da el vender o comprar bienes o servicios. Y tenemos un diagrama muy similar al anterior, en donde tenemos dos actores que son los productores y los consumidores. En los productores tenemos entonces que son los que ofrecen bienes y servicios que son vendidos a los consumidores. En los consumidores tenemos entonces que hacen un gasto, que ese gasto es un ingreso a sus productores, que entonces ellos vienen haciendo un gasto para entonces poder tener mayores recursos y volver entonces al mismo ciclo de producir y de vender. Dentro de la economía entonces o de la geografía económica tenemos entonces tipos de competencia. Esos tipos de competencia se llaman también tipos de mercados, en donde tenemos entonces 4 tipos de competencias: el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística y la competencia perfecta. Se basan entonces en 6, actores, que son el número de oferentes, las barreras, el producto, el precio, los beneficios, y pues acá tenemos unos ejemplos. Entonces, el monopolio, el número de oferentes es una sola persona, es decir, quienes participan en el mercado es una sola empresa. Las barreras que tiene entonces es que no se puede, pues, en las importaciones,
existe un único producto, es decir, que esa empresa genera un único producto y es quien maneja ese único producto en la mayoría del mercado. Decide entonces el precio, decide qué precio colocarle a ese producto y pues entonces pues la gente para satisfacer esa necesidad pues entonces compra ese producto pues al precio que pues quiere el oferente. El oligopolio participan pocas empresas, hay un producto que es similar o diferenciado, pero esa diferencia es muy pequeña. Por ejemplo, en el caso pues de las gaseosas tenemos Coca-Cola y Pepsi, son un producto que pues se diferencia, pues que son similares, pero pues tienen pocas diferencias. El precio puede influir, ellos pueden influir sobre el precio. La competencia monopolística quiere decir que hay pues muchas empresas, son muchos los oferentes, el precio, entonces ellos influyen de una manera pues proporcional en el precio y pues aquí entonces vemos como ejemplo los electrodomésticos. Y la competencia perfecta es que haya entonces en el escenario del mercado muchas empresas, que entonces haya un producto homogéneo y que ese precio esté acordado entonces por las mismas empresas. Aquí entonces tenemos como ejemplo el sector agrícola. Dentro del escenario del mercado, para que exista ese intercambio entre vender y comprar, hay un intermediario que es fundamental y es el dinero. Si no tenemos dinero, no podemos estar dentro del mercado ofreciendo o vendiendo algún bien o servicio. Entonces el dinero es un medio de intercambio que usamos para comprar o vender bienes o para pagar servicios y cuentas. Dentro de el dinero, entonces hay algo que lo regula y que lo maneja y es el sistema bancario, es decir, los bancos. El Estado allí no interviene, sino simplemente, como les decía anteriormente, como intermediario, pero pues el Estado no interviene dentro de los bancos. Si bien tiene un banco general, que pues en el caso de nuestro país es el Banco de la República, que es el encargado de emitir la cantidad de dinero que circula en la sociedad, pero no intervienen más, del Estado no interviene, pues por eso hay otros tipos de bancos que son regulados pues por ese banco central que es el Banco de la República. Aquí tenemos entonces dos videos en donde vamos a ver el origen de los bancos y en donde vamos a ver cómo funciona la bolsa de valores. Entonces estos dos videos están aquí en la presentación, pero también los voy a poner en el aula virtual si de pronto pues no pueden observarlo aquí en la presentación. Dentro de la geografía económica hay dos conceptos también fundamentales que ya hablamos de ellos, que son el empleo y el trabajo. Se tienden a confundir, pero son totalmente diferentes. El empleo es el trabajo que yo realizo a cambio de una remuneración o de un salario. Ese salario puede ser a través de un sueldo, de una comisión o de una propina. Entonces, si yo recibo dinero a cambio de mi trabajo, eso ya es empleo. Por otro lado, tenemos el trabajo, y el trabajo es el conjunto de actividades que pueden ser pagadas, ya sea a través del dinero o a través de un bien o de un servicio, o no puede ser pagada, pero que producen bienes o servicios. Entonces esa es la diferencia entre los dos. Entonces en el empleo recibo una remuneración y en el trabajo, si bien me lo quieren pagar o pues no me lo pueden pagar, o sea, no reconocen algo, pues por la actividad que yo realizo. En los sistemas económicos
es el conjunto de instituciones que se organizan para desarrollar la producción y la distribución y el consumo. A eso entonces responde tres preguntas la economía. ¿Quién produce? ¿Cómo produce? ¿Y para quién produce? Entonces, aquí tenemos en este cuadro, tenemos entonces cómo funciona la economía de mercado, la economía de planificación central, que es el Estado, y las economías mixtas. Entonces, estos tres tipos de economías son los que entonces se dan bajo la producción, la distribución y el consumo.